La Biblia está llena de verdades poderosas que exponen las maquinaciones de Satanás y lo hacen temblar. Toda palabra inspirada por Dios lleva autoridad divina, pero hay versículos específicos que no solo confrontan la oscuridad sino que también anulan las estrategias del enemigo. Proclaman la soberanía de Dios, la victoria de Cristo y la inevitable condenación de Satanás. La guerra espiritual es real, y estos versículos son como armas forjadas para que los creyentes enfrenten al enemigo con confianza. Quien conoce y declara estas palabras camina en autoridad, pues cada uno de estos textos es un recordatorio del fracaso de Satanás y de la supremacía del reino de Dios. A lo largo de este video, exploraremos 3 versículos bíblicos que aterrorizan a Satanás y revelarán por qué lucha desesperadamente contra los hijos de Dios. Prepárate, porque este viaje a través de la palabra te revelará verdades que fortalecerán tu fe y harán temblar al enemigo. El primer versículo que desarma y humilla a Satanás es Génesis 3:15. Este versículo es uno de los más significativos de la Biblia, ya que marca la primera profecía sobre la derrota de Satanás y la redención de la humanidad. En Génesis 3:15, Dios declara a la serpiente: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Estas palabras fueron pronunciadas poco después de la caída del hombre en el jardín del Edén. Después de que Eva fue engañada por la serpiente y Adán decidió desobedecer a Dios, el pecado entró al mundo, separando a la humanidad de su Creador. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, no permitió que esta separación fuera definitiva. Él ya había elaborado un plan para restaurar todo lo que se había perdido, y esta restauración comenzaría con un enfrentamiento directo entre Satanás y la simiente de la mujer. Para Satanás, este versículo es un recordatorio constante de su condenación. La expresión, «te herirá en la cabeza», simboliza una derrota fatal, la aniquilación completa de su dominio. En el contexto de la redención, esta promesa se cumplió plenamente en Jesucristo, quien, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, aplastó el poder del pecado y de la muerte. La serpiente, que creía haber obtenido una victoria llevando al Hijo de Dios a la cruz, en realidad selló su propia derrota. Desde aquel momento en el Edén, Satanás ha tratado por todos los medios de impedir el cumplimiento de esta profecía. Intentó corromper el linaje humano, intentó destruir al pueblo elegido, intentó seducir y extraviar al mismo Cristo durante su tentación en el desierto. Pero todos estos intentos fracasaron, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. El enemigo sabe que no puede cambiar su destino, pero su estrategia es arrastrar tantas almas como sea posible al mismo juicio que él enfrentará. Esta profecía también revela un principio esencial del conflicto espiritual: la enemistad entre Satanás y los que pertenecen a Dios es ineludible. No hay neutralidad en esta guerra. Todos los que están en Cristo somos parte de esta confrontación. Pero al mismo tiempo, este versículo nos da una esperanza inquebrantable: la victoria ya ha sido decretada. No importa cuán feroz sea la batalla, el final ya está escrito y Satanás sabe que no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Por eso este versículo le aterroriza. Le recuerda que a pesar de todo el mal que intenta propagar por el mundo, su tiempo está contado. Tu reinado de oscuridad tiene asegurado su fin. Podrá herir el talón del justo, podrá causarle sufrimiento temporal, pero la herida que reciba en la cabeza será permanente. Para los creyentes, este versículo debe ser motivo de confianza y valentía. Siempre que Satanás intente sembrar dudas, temor o tentación, podemos recordar Génesis 3:15 y declarar que su derrota ya estaba establecida desde el principio. Él no tiene poder final sobre nosotros, porque Cristo ya ha vencido. Otro versículo que atormenta a Satanás es Colosenses 2:15, una poderosa declaración acerca de la humillación y derrota del enemigo a través de la obra de Cristo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo revela algo que Satanás odia admitir: la cruz, que él pensaba que era su mayor victoria, fue en realidad su mayor derrota. Desde la caída de la humanidad en el Edén, Satanás ha operado como un usurpador, engañando, acusando y tratando de mantener a los hombres atados al pecado. Su poder se basaba en la culpabilidad del hombre ante Dios, porque el pecado requería condenación y separación del Creador. Se alimentó del miedo, la opresión y la esclavitud espiritual, porque sabía que mientras los hombres permanecieran en el pecado, estarían bajo su influencia. Pero Colosenses 2:15 destruye esta estrategia. Jesús, al entregarse voluntariamente en la cruz, pagó el precio por los pecados de la humanidad. Él tomó sobre sí la condenación que era nuestra y, al hacerlo, desarmó completamente las fuerzas de las tinieblas. Satanás, que siempre se ha posicionado como el acusador de la humanidad,
ha perdido su principal arma, la acusación ha perdido su poder porque la deuda del pecado ha sido pagada en su totalidad. Esta humillación pública de Satanás y sus demonios es una verdad que él lucha por ocultar. Él quiere que los creyentes vivan como si todavía estuvieran bajo su opresión, como si todavía necesitaran luchar por la libertad. Pero la realidad es que Cristo ya ganó. Cuando Jesús declaró en la cruz, todo está consumado, estaba sellando la victoria definitiva sobre las fuerzas del mal. Para Satanás, este versículo es insoportable porque no solo ha perdido la batalla, sino que ha sido expuesto públicamente. La cruz se convirtió en un espectáculo de su vergüenza. Lo que parecía un momento de gloria para él, con la crucifixión de Jesús, se convirtió en una muestra de su completa derrota. Fue despojado de toda falsa autoridad que intentaba ejercer sobre los que pertenecen a Dios. Además, este versículo no solo habla de la victoria de Cristo, sino que también nos da un poderoso recordatorio: si estamos en Cristo, esta victoria es nuestra también. Como seguidores de Jesús, ya no estamos sujetos al gobierno de las tinieblas. El enemigo puede intentar intimidarnos, oprimirnos y engañarnos, pero ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Por eso Satanás teme este versículo. Él no quiere que los creyentes entiendan que ya ha sido despojado del poder. Se alimenta de la ignorancia, porque sabe que un cristiano que entiende la verdad de la cruz se vuelve inquebrantable. Cuanto más conocemos y declaramos esta realidad, más frustración y terror arrojamos sobre él. Cada vez que un creyente proclama Colosenses 2:15, Satanás recuerda su humillación. Recuerda que fue derrotado no solo en el futuro, sino en el pasado, en la cruz, donde le fue arrancado su reino de engaño. Su fracaso ya ocurrió y ahora solo está tratando de prolongar lo inevitable. Cuando entendemos esto, nuestra postura espiritual cambia. No luchamos por la victoria, luchamos desde la victoria. Resistimos al enemigo no porque queramos ganar, sino porque ya hemos ganado en Cristo. No debemos temer a Satanás, porque ya está derrotado. Y cuando declaramos esta verdad, le recordamos, una vez más, lo que ocurrió aquel día en el Calvario, un día que nunca podrá borrar de la historia. El tercer versículo que aterroriza a Satanás es Apocalipsis 12:11, un versículo que revela el poder de los creyentes sobre el enemigo y cómo triunfan sobre él, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas delante de la muerte. Este versículo contiene 3 elementos que Satanás teme profundamente: la sangre del Cordero, la palabra del testimonio y el coraje inquebrantable de los creyentes. Cada uno de estos aspectos representa una derrota directa para él, ya que anulan sus mentiras, su dominio y sus acusaciones. La sangre de Jesús es el primer y más poderoso factor que impulsa a Satanás al terror. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, la sangre ha sido un símbolo de expiación y purificación de los pecados. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, realizó el sacrificio perfecto y máximo. La sangre del Cordero no solo limpia el pecado, sino que también rompe cualquier derecho legal que Satanás tenía sobre la humanidad. Para el enemigo, esto es una pesadilla. La sangre de Jesús es la respuesta a toda acusación que él intenta lanzar contra los creyentes. Intenta recordar a la gente sus pecados pasados, intenta avergonzarlos, intenta convencerlos de que no son dignos del amor de Dios. Pero cuando un creyente invoca la sangre de Jesús, todas las acusaciones de Satanás pierden su poder. Él sabe que nada puede resistir la sangre del Cordero. El segundo elemento de este versículo es la palabra de testimonio. Satanás teme a los creyentes que testifican de la obra de Cristo en sus vidas. Cada vez que alguien comparte su historia de redención, de transformación, de liberación, es como si se diera un golpe contra el enemigo. El testimonio es prueba viviente de que el reino de Dios está avanzando, y nada desespera más a Satanás que ver a la gente siendo liberada de su engaño. El testimonio es una herramienta poderosa porque no solo fortalece la fe del que habla, sino que también fortalece a otros que lo rodean. Él desarma las mentiras del diablo y da coraje a quienes aún luchan. Cada alma que se levanta para proclamar que ha sido rescatada por Jesús es una afrenta directa al reino de las tinieblas. El tercer elemento de este versículo es algo que Satanás simplemente no puede comprender: la voluntad de los creyentes de no amar sus propias vidas, incluso frente a la muerte. Se alimenta del miedo, miedo a la muerte, miedo a la pérdida, miedo al sufrimiento. Pero este versículo muestra que los verdaderos seguidores de Cristo no están esclavizados por el miedo. Saben que su vida está en Dios y que ni siquiera la muerte puede separarlos de Él. Esto significa que Satanás ya no tiene forma de manipularlos. Si una persona no teme a la muerte, si no se doblega ante las amenazas del enemigo, entonces pierde el control.
La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de mártires que enfrentaron la persecución, la tortura e incluso la muerte sin negar su fe. Y cuanto más intentaba Satanás silenciarlos, más se difundía el Evangelio. Este versículo declara la realidad que Satanás no quiere que los creyentes entiendan: él ya ha sido derrotado. No solo en el pasado, en la cruz, sino también en el presente, cada vez que un creyente se mantiene firme en estas verdades. Cada vez que proclamamos la sangre de Jesús, cada vez que compartimos nuestro testimonio, cada vez que vivimos sin temor al enemigo, estamos reafirmando esa victoria. Le recordamos a Satanás que ya ha perdido y que su fin está cerca. Lo que hace que este versículo sea aún más devastador para el enemigo es que no solo anuncia su derrota, sino que también muestra que Dios ha capacitado a los creyentes para triunfar sobre él. La sangre de Jesús es la base de la victoria, el testimonio es la evidencia y el coraje ante la adversidad es la prueba de que Satanás ya no tiene dominio sobre los que pertenecen a Dios. Por lo tanto, Apocalipsis 12:11 es una pesadilla para Satanás. Él sabe que cuando los creyentes viven esta verdad, ya no puede detenerlos. Su poder se basa en mentiras y engaños, pero cuando la luz de la verdad brilla, la oscuridad no puede resistir. Estos tres versículos, Génesis 3:15, Colosenses 2:15 y Apocalipsis 12:11, son como espadas afiladas que cortan las mentiras de Satanás y exponen su derrota. Cada uno de ellos revela un aspecto fundamental de la guerra espiritual y reafirma la verdad que más teme el enemigo: ya ha perdido y no hay nada que pueda hacer para cambiar eso. Desde el momento en que el pecado entró al mundo, Satanás ha tratado de establecer dominio sobre la humanidad. Él utilizó el engaño, la acusación y el miedo para mantener a los hombres alejados de Dios. Pero estos versículos revelan cómo Dios ya ha planeado el final de esta historia. Génesis 3:15 nos muestra que desde el principio Dios determinó que Satanás sería aplastado por la simiente de la mujer. Este versículo es un recordatorio constante de que su derrota ya estaba decretada antes de que tuviera tiempo de establecer su reino de tinieblas. Colosenses 2:15 desenmascara su falsa autoridad y lo expone como un enemigo derrotado. Él no es un gobernante legítimo de este mundo, sino un impostor que ha perdido todo poder ante la cruz de Cristo. Su humillación fue pública y definitiva. Apocalipsis 12:11 refuerza esta derrota, mostrando que los creyentes tienen acceso a esta victoria a través de la sangre del Cordero y el poder del testimonio. Satanás no solo ha perdido, sino que sigue perdiendo cada vez que alguien declara estas verdades. ¿Por qué estos versículos aterrorizan tanto a Satanás? Porque revelan tres pilares que sustentan la victoria del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. 1. La promesa de la derrota de Satanás, Génesis 3:15, 2. La ejecución de esta derrota en la cruz, Colosenses 2:15, 3. La aplicación de esta derrota por los creyentes en el presente, Apocalipsis 12:11, esto significa que mientras los creyentes vivan bajo la autoridad de Cristo, el enemigo nunca podrá prevalecer contra ellos. Él podrá intentar engañar, oprimir, asustar, pero nunca podrá cambiar la realidad espiritual. Jesús venció, y esta victoria pertenece a todos los que están en él. Pero Satanás todavía intenta luchar, porque sabe que su tiempo se acaba. La Biblia nos dice que él ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Él no quiere que los creyentes conozcan ni utilicen estas verdades. Él prefiere que vivan con miedo, creyendo que todavía tiene poder sobre sus vidas. Pero cuando un creyente entiende estas verdades y las declara con fe, se vuelve inquebrantable. Cada vez que proclamas que la victoria ya ha sido ganada, refuerzas la derrota de Satanás. Cada vez que vives sin miedo y compartes tu testimonio, haces más daño al reino de las tinieblas del que te imaginas. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es nuestra arma más poderosa. Efesios 6:17 nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esto significa que cuando usamos estos versículos, estamos luchando con la misma arma que Jesús usó contra Satanás en el desierto. No es de extrañar que el enemigo trate de impedir que los creyentes se sumerjan en la palabra. Él sabe que un cristiano que conoce la verdad es un cristiano peligroso para su reino. Prefiere un pueblo distraído, desinteresado y espiritualmente débil. Pero cuando te armas con las Escrituras, te conviertes en un soldado preparado para resistir cualquier ataque. Así que no te limites a conocer estos versículos, decláralos, vívelos y úsalos en tu vida diaria. Cuando el enemigo intente sembrar pensamientos de duda, recuerda Génesis 3:15 y proclama que Dios ya ha determinado tu derrota. Cuando él trate de acusarte, declara Colosenses 2:15 y afirma que Jesús ya ha despojado a Satanás de toda autoridad sobre ti. Cuando él trate de intimidarte con miedo y persecución, alza tu voz con Apocalipsis 12:11 y vence por la sangre del Cordero y la palabra de tu testimonio.
el enemigo sabe que su destino ya está sellado. Será arrojado al lago de fuego, donde finalmente será destruido para siempre, Apocalipsis 20:10. Pero hasta que ese día llegue, hará todo lo posible para engañar, manipular e intimidar a aquellos que aún no conocen la verdad. Pero ahora lo sabes. Y ese conocimiento te hace más fuerte. No tienes por qué temer a Satanás, él te teme a ti. Ahora que entendemos por qué estos versículos aterrorizan a Satanás, necesitamos responder una pregunta esencial: ¿cómo podemos usar estas verdades para vivir una vida espiritualmente victoriosa? Después de todo, no basta con conocer la palabra, debemos aplicarla diariamente, haciéndola parte de nuestro caminar con Dios. 1. Declara estas verdades diariamente. Satanás no puede leer las mentes, pero escucha lo que declaramos. Por lo tanto, cuando hablamos las Escrituras en voz alta, estamos liberando la autoridad de la palabra de Dios contra la oscuridad. Cada vez que te sientas oprimido, tentado o acusado, haz algo simple pero extremadamente poderoso: declara estos versículos. Cuando el enemigo intente convencerte de que tiene poder sobre tu vida, dile: Jesús ya aplastó la cabeza de la serpiente y decretó su derrota desde el principio. Génesis 3:15. Cuando el diablo intente acusarte de pecados pasados y llenar tu mente de culpa, di: Cristo desarmó los poderes de las tinieblas, avergonzó a Satanás y triunfó sobre él en la cruz. Colosenses 2:15. Cuando sientas miedo, duda o ataque espiritual, proclama: por la sangre del Cordero y el poder de mi testimonio, ya he vencido. Apocalipsis 12:11. La palabra de Dios no es solo un libro, ella es un arma viviente que respira. Decláralo como si estuvieras sosteniendo una espada afilada, listo para ganar cualquier batalla. 2. Rechaza las mentiras del enemigo. Satanás es el padre de la mentira, Juan 8:44, y su mayor estrategia siempre ha sido distorsionar la verdad. Así fue en el Edén, así fue en el desierto cuando tentó a Jesús, y aún hoy trata de engañar a los hijos de Dios. Él susurra mentiras como: nunca serás perdonado. No eres lo suficientemente bueno. A Dios no le importas, nunca superarás este pecado. Pero ahora sabéis que todas esas frases son mentiras descaradas. La Biblia nos enseña que somos lavados por la sangre de Cristo, que hemos sido liberados y que nada puede separarnos del amor de Dios. Siempre que surja un pensamiento negativo, pregúntese: ¿está esto en línea con la palabra de Dios? Si no es así, recházalo inmediatamente y reemplázalo con una verdad bíblica. 3. Cubre tu vida con la sangre de Jesús. La sangre de Cristo es la mayor protección que tenemos contra las fuerzas del mal. En Apocalipsis 12:11 aprendemos que los creyentes vencen por la sangre del Cordero. Esto significa que cuando invocamos la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestros hogares, estamos invocando la protección y la redención que Él ha ganado para nosotros. Si sientes que estás bajo ataque espiritual, ora declarando: me cubro con la sangre de Jesús. Todo ataque del enemigo contra mí queda anulado por la obra de la cruz. Esto no es superstición, es un poderoso principio espiritual. Satanás no puede tocar lo que está cubierto por la sangre del Cordero. 4. Testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida. El testimonio de un creyente es una de las armas más destructivas contra el reino de las tinieblas. Satanás odia que compartas tu historia de transformación, porque cada testimonio es prueba de que Dios está trabajando y rescatando vidas. Si Dios te ha liberado de una adicción, cuéntaselo. Si Dios te ha sanado, háblalo. Si Dios ha restaurado tu familia, compártelo. Nunca subestimes el impacto de tu testimonio. No solo fortalece tu fe, sino que también inspira a otros a confiar en Dios. Cuando hablas de lo que Jesús ha hecho en tu vida, estás declarando públicamente que Satanás ha perdido una vez más. 5. Pónganse la armadura de Dios diariamente. La Biblia nos enseña en Efesios 6, 10-18 que estamos en guerra espiritual, pero Dios nos ha dado una armadura completa para resistir al enemigo. El casco de la salvación protege tu mente de las dudas y las mentiras. El escudo de la fe bloquea los ataques del diablo. La coraza de justicia cubre tu corazón contra la condenación. El cinturón de la verdad te mantiene firme contra el engaño. Las sandalias del Evangelio te preparan para proclamar la paz. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es tu arma de ataque. Ponerse esta armadura significa vivir intencionalmente como alguien que sabe quién es en Cristo. Cuando mantienes estas verdades, Satanás no puede manipularte. 6. No temas al enemigo, es él quien te teme a ti. Muchos cristianos viven con miedo al diablo, cuando en realidad es él quien tiene miedo de nosotros. Él sabe que un creyente que entiende su autoridad en Cristo se convierte en un peligro para su reino.
La Biblia nos enseña que debemos resistir al diablo, y él huirá de nosotros, Santiago 4:7. Esto significa que no tienes que esconderte, temer ni sentirte intimidado. Más bien, estás llamado a caminar en autoridad y a echar fuera las tinieblas cuando intenten acercarse. Conclusión, ya estás en el lado ganador. Los 3 versículos que exploramos, Génesis 3:15, Colosenses 2:15 y Apocalipsis 12:11, son declaraciones innegables de que el enemigo ya ha perdido la batalla. Lo que Jesús hizo en la cruz no se puede deshacer, y Satanás lo sabe. El único poder que todavía intenta ejercer es a través de mentiras y engaños. Pero ahora sabes la verdad. Ya ganaste. Así que vive con valentía. Declara las Escrituras, rechaza las mentiras del enemigo, comparte tu testimonio, cúbrete con la sangre de Cristo y mantente firme en la fe. No necesitas temer a Satanás. Él es quien tiembla ante la autoridad de Dios en tu vida. Ahora que entiendes la verdad acerca de cómo derrotar a Satanás y cómo estos versículos son armas poderosas contra él, es hora de dar el siguiente paso, poner este conocimiento en práctica y transformar tu vida espiritual. La guerra espiritual no es algo lejano o reservado solo para los líderes religiosos. Todo cristiano está llamado a vivir en victoria y resistir los ataques del enemigo. Pero para lograr esto es necesario actuar intencionalmente. ¿Cómo puedes aplicar estas verdades en tu vida diaria? Muchos creyentes conocen la Biblia, pero no la usan eficazmente. La palabra de Dios no fue dada solo para ser leída, fue dada para ser declarada, vivida y usada como arma contra la oscuridad. A continuación se presentan algunas formas prácticas de convertir esta revelación en acción. 1. Haz un hábito de declarar la palabra diariamente. Una de las maneras más efectivas de resistir al enemigo es hacer que la declaración de las Escrituras sea parte de tu rutina. No esperes hasta que estés bajo ataque para comenzar a proclamar la verdad, declara la victoria de Cristo todos los días. Comienza tu día orando y declarando, Jesús ya ha aplastado la cabeza de la serpiente. Satanás ha sido derrotado. Génesis 3:15, todas las fuerzas de las tinieblas fueron expuestas y humilladas en la cruz. Colosenses 2:15, por la sangre del Cordero y por mi testimonio soy más que vencedor. Apocalipsis 12:11, puedes escribir estos versículos en un cuaderno, ponerlos en un lugar visible o incluso crear recordatorios en tu celular para repetirlos en momentos específicos del día. La palabra hablada tiene poder. 2. Identificar y rechazar las mentiras del enemigo. Satanás trabaja a través del engaño. Él quiere que creas que todavía estás bajo las garras del pecado, que no eres digno del amor de Dios o que tus oraciones son impotentes. Pero ahora ya sabéis la verdad, Él ya ha perdido y vosotros ya habéis ganado en Cristo. Cada vez que un pensamiento negativo venga a tu mente, pregúntate, ¿está esto en línea con la palabra de Dios? En caso contrario, rechace inmediatamente. Si Él dice, nunca serán perdonados, responda con un Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si Él dice, Dios no se preocupa por ti, declare Romanos 8:38-39, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si Él dice, nunca ganarás esta batalla, proclame Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que reemplazas una mentira con la verdad, estás usando la espada del Espíritu para destruir las obras del enemigo. 3. Cubre tu vida y tu familia con la sangre de Jesús. Apocalipsis 12:11 nos enseña que la sangre del Cordero nos da la victoria. Esto significa que puedes orar declarando protección sobre tu vida, tu hogar, tu familia y tu futuro. Cada mañana y cada noche, reza algo como, Señor, cubro mi vida con la sangre de Jesús. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Toda trampa del enemigo está rota. Mi mente, mi corazón y mi familia están protegidos por el poder de la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús, amén. Cuando oras así, estás estableciendo un muro espiritual de protección a tu alrededor. Satanás no puede cruzar la barrera de la sangre de Jesús. 4. Utilice su testimonio como un arma poderosa. Tu testimonio no es solo tu historia, es una herramienta para liberar a otros y un ataque directo contra el reino de las tinieblas. Satanás odia que compartas lo que Dios ha hecho en tu vida porque eso fortalece a otros creyentes y debilita su influencia. Puedes compartir tu testimonio de varias maneras. Cuéntale a tus amigos y familiares cómo Jesús cambió tu vida. Publica en las redes sociales sobre lo que Dios ha hecho. Habla en tu iglesia o grupo de estudio bíblico. Escribe en un diario para recordar siempre las victorias que Dios te ha dado. Cuando compartes tu testimonio, estás cumpliendo Apocalipsis 12:11, derrotando al enemigo por la palabra de tu victoria.
5. Llena tu hogar y tu mente con la presencia de Dios. Satanás no puede morar donde está la presencia de Dios. Por eso, haz de tu hogar un ambiente espiritual fuerte, donde prevalezca la luz de Cristo. Aquí hay algunas prácticas para mantener tu vida llena de la presencia de Dios. Lee la Biblia todos los días y medita en los versículos que fortalecen tu fe. Escuche alabanzas y adoración para llenar su mente con verdades espirituales. Mantener una vida de oración activa, hablando con Dios continuamente. Ayuna cuando sientas que necesitas fortalecimiento espiritual. Cuando estás lleno de la presencia de Dios, no hay espacio para que el enemigo actúe en tu vida. 6. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7 nos enseña un principio poderoso: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esto significa que tienes la autoridad para resistir al enemigo, y él no tiene más opción que huir. Cuando sientas que estás bajo ataque espiritual, haz lo siguiente: 1. Sométete a Dios, ora, confiesa tus pecados y alinéate con su voluntad. 2. Resista al diablo, declare las Escrituras, rechace las mentiras y manténgase firme. 3. Véalo huir. Satanás no puede permanecer donde se proclama la verdad de Dios. No estás luchando para obtener la victoria, estás luchando desde la victoria. Conclusión: ya has ganado. Ahora que conoces estas verdades, tu vida nunca será la misma. Satanás teme a los creyentes que conocen y viven la palabra de Dios. Sabéis que fue derrotado desde el principio, Génesis 3:15. Sabéis que Jesús lo humilló públicamente en la cruz, Colosenses 2:15. Y sabéis que por la sangre del Cordero y por el testimonio, Él es vencido cada día, Apocalipsis 12:11. Así que no tengáis miedo. Camina con confianza, declara las Escrituras, rechaza las mentiras del enemigo y vive como un verdadero hijo de Dios, porque ya estás en el lado ganador. Ahora quiero saber, ¿cuál de estos versículos habló más a tu corazón? Escribe en los comentarios y comparte este video para que más personas puedan conocer esta verdad y experimentar la victoria que Cristo ya ganó por nosotros. Para garantizar que este mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible, hablemos de algunas acciones. Prácticas que puedes llevar a cabo para fortalecer tu fe e impactar las vidas que te rodean. 1. Fortalece tu vida espiritual diariamente. La fe fuerte no surge por casualidad. Así como un atleta se entrena para competir, el cristiano necesita fortalecerse espiritualmente cada día para mantenerse firme ante los ataques del enemigo. Aquí hay 3 hábitos esenciales que debes desarrollar: lectura de la palabra, reserve un tiempo cada día para estudiar la Biblia. Puedes comenzar con los versículos que hablamos en este video y meditar en ellos. Oración constante, no esperes una crisis para orar. Habla con Dios todos los días, pídele guía, fortaleza y protección. Comunión con otros creyentes. Satanás trata de aislar a las personas porque sabe que hay poder en la unidad. Manténgase conectado con su iglesia, un grupo de oración o amigos que comparten su fe. 2. Enséñale estas verdades a tu familia si tienes hijos, cónyuge, hermanos o padres que aún no conocen la profundidad de estas verdades. Conviértete en un agente de cambio dentro de tu hogar. Lee la Biblia con tu familia. Oremos por nuestros seres queridos todos los días. Enseñen estas verdades para que ellos también sepan cómo resistir al enemigo. Recuerda, Satanás odia a las familias unidas en Cristo. Si no puede golpearte directamente, intentará atacar a quienes amas. Pero cuando cubres tu hogar con oración y enseñas la palabra de Dios, previenes cualquier acción mala contra tu familia. 3. Difunde este mensaje. Ahora que conoces estos versículos y entiendes el impacto que tienen contra el enemigo, comparte esta verdad con otros. Satanás ha hecho todo lo posible para cegar a la gente y mantenerla atrapada en el miedo y la ignorancia. Pero tú puedes ser la voz que traiga la liberación. A continuación se indican algunas formas de difundir este mensaje. Envía este video a un amigo que necesita escuchar esta palabra. Comparte en redes sociales un versículo que más te impactó. Testifique acerca de cómo Dios ha obrado en su vida. No subestimes el poder de una simple acción. Una palabra de aliento puede cambiar la vida de alguien para siempre. 4. Protege tu mente de las influencias del enemigo. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y mensajes que intentan alejarnos de la verdad. Satanás usa los medios de comunicación, el entretenimiento e incluso las noticias falsas para difundir el miedo y la desesperanza. Necesitas proteger tu mente. Filtra lo que ves y escuchas. Pregúntese, ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? Reemplace el contenido negativo con mensajes alentadores. Escucha alabanzas, sermones y contenidos que fortalezcan tu fe.
Evite conversaciones y entornos tóxicos que alimenten la duda y el miedo. Tu mente es un campo de batalla y debes protegerla con todo lo que puedas. 5. Nunca lo olvides, eres más que vencedor. Todo lo que hablamos en este video apunta a una verdad: en Cristo, ya has ganado. Satanás no quiere que creas esto. Él quiere que te sientas débil, incapaz y derrotado. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 1 Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Estas no son solo frases motivacionales, son las promesas eternas de Dios para ti. Conclusión, es tu turno de actuar. Ahora que tienes este conocimiento, la decisión está en tus manos. Puedes seguir viviendo como si estas verdades no fueran reales, o puedes comenzar a usarlas y ver tu vida espiritual cambiar por completo. ¿Qué elegirás? Si este mensaje tocó tu corazón, haz 3 cosas ahora mismo. Escribe en los comentarios, ¿cuál de estos versículos tuvo más impacto en tu vida? Comparte este video con alguien que necesite saber esta verdad. Dale me gusta y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. No tienes por qué temer al enemigo, él te teme a ti. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Nos vemos en el próximo video.